Bueno, comenzamos con un nuevo tema. Vamos a ver las integrales de línea, pero de campos escalares, ¿sí? Entonces, tenemos una superficie z igual a f de xy, ¿sí? Esta es nuestra superficie. Y tenemos una curva C, es una curva plana. Esa curva plana está asociada a la función vectorial r de t, cuyas ecuaciones paramétricas son x de t y de t. La curva tiene como extremos A y B, es decir, es un segmento de curva, por lo tanto, T estaría comprendido entre A y B. Es decir, que si ustedes lo ven acá, en el plano XY tengo la curva plana, este segmento de curva entre A y B. Recuerden que cada elemento de este segmento de curva está asociado a un valor T. Entonces, el valor del extremo A de la curva corresponde a T igual a A, el extremo B de la curva corresponde a T igual a B. Dos puntos cualquiera, los voy a llamar T sub I más 1, va a corresponder a los puntos de la curva P sub I más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta función tiene un dominio cualquiera, ¿sí? Este es el dominio de la función. No me interesa a mí el dominio de la función. ¿Qué es lo que me interesa? Solamente los puntos de la curva. Entonces, lo que vamos a considerar es precisamente la imagen de todos estos puntos. La imagen de todos estos puntos sería z en f en x de t e y de t, ¿sí? Si nosotros consideramos toda desde la curva hasta la altura que corresponde a la imagen de todos los puntos de esa curva, consideramos toda esta área, obtendríamos lo que se llama área de la cortina curva, que es todo esto. Esto se llama área de una cortina curva. Esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es el área de una cortina curva? Es aquella, es una porción de cilindro que tiene como directriz la curva C y se alza paralelo al eje Z. Imagínense que es la cortina de su casa, el doblez viene a ser la curva C, entonces ese doblez se alza paralelo formando la cortina precisamente. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros? Vamos a tratar de encontrar el área de esta cortina curva, ¿sí? Entonces, el área de esa cortina, ¿qué equivale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como no conocemos ninguna fórmula para poder calcular directamente el área de esta región, que es toda curva, lo que vamos a hacer es seccionarla, ¿sí? La seccionamos en partes. Cada una de esas partes, ¿sí?, va a ser una pequeña porción de cortina, es decir, esta sería la función y esta sería la curva correspondiente. Entonces nosotros vamos a encontrar esto que me representa mi delta A. Es esta porción de cortina, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a considerar que el área de esa cortina va a ser la suma de las áreas de cada una de esas pequeñas porciones de cortinas, curvas, ¿sí? Entonces la suma desde igual a 1 hasta n de esas pequeñas porciones de cortina. Hemos hecho n particiones. Ahora, esta porción de cortina sigue siendo una porción curva, no tenemos una fórmula para poder encontrar la expresión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es considerarla como si fuese un rectángulo, es decir, vamos a considerar que ese área va a ser base por altura. ¿Qué vendría a ser la base? La base viene a ser esto. La base viene a ser precisamente el delta S, la pequeña porción de longitud de arco de curva. ¿Y qué es lo que viene a ser la altura? La altura viene a ser el valor de la función, pero en un punto muestra. ¿Por qué? Porque esto va cambiando permanentemente. ¿Ves? El valor de la función cambia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un punto muestra y es el que consideramos, ¿no es cierto?, como altura de todo ese rectángulo. Por lo tanto, el área de esa pequeña porción equivale a la base por la altura, la función en el punto muestra. Es decir, que si yo quiero encontrar el área total de la cortina curva, ¿qué es lo que debería hacer? Hacer la suma de estas pequeñas porciones, es decir, va a ser una aproximación desde igual a 1 hasta n, la función en x sub i estrella y sub i estrella por el delta de s sub i, ¿sí?
Como esto es solamente una aproximación, no es el valor real del área de esa cortina, ¿qué es lo que hacemos? La seccionamos cada vez más, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros calculamos el límite para la partición tendiendo a cero, ¿qué vendría a ser la partición? Que hemos particionado la curva en pequeños delta S, ¿sí? Entonces, cuando calculamos el límite para la partición tendiendo a cero de esta sumatoria, el límite de una sumatoria es precisamente un integral. La integral a lo largo de ¿qué? De una curva, porque lo que sea particionado en la curva en pequeños segmentos delta S. Entonces, si ustedes tienen que definir la integral de línea, ¿sí? De un campo escalar, sería el límite de una sumatoria. Ahora, geométricamente, precisamente, lo que hemos hecho es encontrar el área de la cortina curva. Entonces, geométricamente, la integral de línea de un campo escalar representa el área de esa cortina curva y físicamente representa la masa de un cable delgado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un cable cualquiera, ¿sí? En donde a este cable el largo es mucho mayor que su sección transversal. Entonces, la densidad es lo que se llama la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa es masa por unidad de longitud. Si esa densidad va cambiando permanentemente, entonces esa densidad va a ser aproximadamente igual a esa porción de masa sobre la pequeña porción de longitud que ocupa. Bueno, y de ahí al despejar la masa nos quedaría esta expresión. Entonces, la interpretación geométrica, esta es la definición. La integral de línea siempre es el límite, o sea, cualquier integral es el límite de una sumatoria. En este caso, la integral de línea es el límite de la sumatoria cuando se ha hecho la partición de la curva. La interpretación geométrica es el área de la cortina curva, la interpretación física es la masa de un cable delgado. Ahora, ya la definimos, la interpretamos. ¿Cómo la calculamos? Bien, nosotros habíamos considerado que esa pequeña porción de área era el producto de la base, que era la curva, la pequeña longitud de arco de curva, por la altura, que era el valor de la función en ese punto muestra. Pero fíjense, ¿sí? Nosotros tenemos acá, ¿ven? Los dos puntos. Estos dos puntos, P sub I y P sub I más 1, como sabemos que la curva está asociada a la función vectorial, entonces este me representa el vector delta R, y este sería el vector delta R sub I. Por lo tanto, este es el vector R sub I y este es el vector en T sub I más 1. El vector delta R, que es el vector diferencia, vendría a ser este vector que está uniendo estos dos puntos. Entonces, lo que hacemos es aproximar esa longitud de arco de curva al módulo de este vector. ¿Ven? Esta longitud la aproximamos al módulo de delta R, ¿sí? Entonces, el módulo de delta R, como R es el vector XY, el vector delta R va a tener como componentes delta X, delta Y. Entonces, el módulo de ese vector es la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Como la condición es que la función, la curva, tiene que ser suave, ¿eso qué significa? Que tiene que tener derivada en todos sus puntos, entonces la función vectorial tiene que ser diferenciable, es decir, tiene que tener derivada también en cada punto. Por lo tanto, lo que se puede hacer es aplicar el teorema del valor medio. Como la función X depende de t, entonces, ¿qué le dice el teorema del valor medio? Que el cociente incremental equivale a la derivada de la función en un punto medio t, ¿sí? Y como y también depende de t, entonces el cociente incremental equivale también a la derivada de la función en un punto medio t, que no necesariamente es el mismo, pero no importa, porque es un punto medio que estoy tomando. Por lo tanto, el delta A va a ser aproximadamente igual al valor de la función y en vez de poner delta R, pues delta S ponemos el módulo de delta R. Y esto era precisamente el módulo, la raíz cuadrada de delta X al cuadrado y delta Y al cuadrado. Entonces, delta A va a ser aproximadamente igual al valor de la función en un punto muestra, cuando está dependiendo de t. ¿Y qué hacemos? Como sabemos que tenemos que el módulo de R es la raíz cuadrada de delta X y delta Y,
vamos a despejar delta x y delta y de la expresión del teorema del valor medio. Es decir, que delta x va a ser igual a x' por delta t, delta y va a ser y' por delta t. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la raíz cuadrada de x' al cuadrado de t más y' al cuadrado de t por delta t, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es lo que vendría a ser precisamente? Vendría a ser esa pequeña porción de área. Nosotros queremos encontrar el área total, que es lo que deberíamos hacer, sumar todas esas pequeñas porciones, ¿sí? Y como esto es una aproximación, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Calcular el límite para la partición tendiendo a 0. Pero ya la partición no es de la curva, sino que se particiona precisamente, se particiona el intervalo AB. Es decir, ¿por qué? Porque ahora la partición es delta t. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos el límite de esta sumatoria, nos quedaría la integral. ¿La integral entre qué? Entre A y B, porque se ha particionado el segmento delta t, el intervalo. Entonces nos queda la integral entre A y B de f en x de t y de t por la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado y prima de t al cuadrado diferencial de t. Como nosotros habíamos encontrado que esta cortina curva equivale a la integral de línea, y acá en este caso encontramos que esta cortina curva equivale a esta integral definida, significa que la integral a lo largo de la curva C de f en x y diferencial de s es la integral entre a y b de f en x de t y de t por la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado y prima de t al cuadrado diferencial de t. Esta es la expresión para poder calcular la integral de línea. Entonces, rápidamente, si ustedes tienen que calcular la integral de x por y diferencial de s, esta sería mi función, ¿sí? Mi campo escalar. Les tienen que dar la curva, les dice que la curva es x igual a 2t igual a 4t menos 1 para t entre 1 y 4. ¿Qué es lo que hacen? Aplican esta fórmula. Entonces, la integral de línea, ¿qué equivale? La integral de, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reemplazar la curva en la integral. Entonces, donde aparezca la x, ¿por qué la van a reemplazar? Por la expresión de la curva, la ecuación paramétrica, 2t. Cuando aparezca la y, la reemplaza por la ecuación paramétrica, 4t menos 1. ¿Y qué es lo que más tienen que calcular? La raíz cuadrada de x' de t al cuadrado y prima de t al cuadrado. Entonces derivan x' es 2 y' es 4, calculan esa raíz cuadrada respecto de t. Entonces ya les queda directamente una integral en función de t. Nada más.